del delito, ¿no es cierto? Puede ser que en el equipo esté toda la información de la universidad y alguien remotamente accede y borra toda esa información. Entonces, como instrumento o como fin u objetivo, lo más sencillo, la forma más clásica. Pero cada realidad ha hecho que se interprete estas conductas de diferente manera. ¿Qué conductas o qué delitos podríamos cometer? Fíjense, cuando estamos utilizando un equipo, cuando el equipo es instrumento del delito. Podríamos hacer falsificación de documentos, podríamos variar activos y pasivos, podríamos planear otros delitos convencionales o podríamos eliminar, sustraer, copiar información, que ya es delito como veremos más adelante. Entonces, fíjense, con un equipo podemos cometer muchos otros delitos, algunos tradicionales y algunos también delitos informáticos. Y cuando hablamos de que el equipo es víctima de un ataque o víctima del delito informático, podríamos pensar en conductas como bloquear el sistema, destruir programas, acceder a datos, borrar los datos o provocar daños físicos. Eso también es delito. El equipo, la información que contiene, es el objetivo del ataque. Delito informático. Entonces, estas conductas que se van cada vez presentando con mayor frecuencia y a veces con mayor intensidad inclusive, por supuesto que nos van a provocar daños. ¿Cómo afectan estos daños? De diferente manera. Si no hemos tomado los recaudos necesarios, si no hemos todavía seguido las recomendaciones o las buenas prácticas de la seguridad informática, podría ser que perdemos nuestra información de manera definitiva. Imagínense, muchos de nosotros, estoy seguro, tienen gran parte de su información ya digitalizada. A diferencia de años anteriores, ahora tenemos nuestras fotografías, tenemos nuestros videos, tenemos mucho material en formato digital. ¿Y qué pasaría si somos víctimas de un ataque informático que nos borra la información o nos encripta la información y nos piden un rescate? Por supuesto que nos afecta. Y si no hemos tomado los recaudos necesarios, tan básicos como hacer una copia de respaldo, esa información se nos pierde para siempre. Imagínense las fotografías de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra graduación, de la vida en el colegio, toda esa colección de imágenes y videos que teníamos, pero que no habían tenido una copia de respaldo y se pierden, ya no las podemos recuperar más. Es una pérdida invaluable, ¿verdad? Ahora, imaginémonos qué puede suceder en una institución. Imaginémonos la base de datos de la universidad. Imaginémonos la base de datos de las entidades bancarias. Esas sí necesitan un respaldo. Esas sí necesitan cumplir con otras prácticas y políticas sobre el uso de la información, ¿verdad? Inclusive hemos llegado a desarrollar especialidades como oficiales de seguridad de la información, analistas de seguridad, auditores de sistemas, porque precisamente la información ahora es un patrimonio muy importante en cualquier ámbito de nuestras actividades. Entonces en esa misma orientación, fíjense qué importante es la información que nuestros legisladores de los años 90 lo han introducido al Código Penal, protegiendo esa información, protegiendo al propietario de esa información. Por eso están ahí, delitos contra la propiedad. Muy bien, entonces fíjense los daños que puede ocasionar un delito informático son realmente muy importantes, muy importantes. Si bien no existe una única forma de clasificar los delitos informáticos, podemos ver algunos. Por ejemplo, un delito informático muy sencillo que a lo mejor podría causarnos hasta risa es el data diddling, introducción de datos falsos. Para esto no se necesita ser un experto. Tenemos una hoja, imagínense una hoja en Excel con, no sé, postulantes a la universidad, tenemos 3,000 estudiantes
Y alguien que reprueba, simplemente lo ponemos en la hojita de Excel como aprobado. Y para que no cambie el número, al que está aprobado, lo reprobamos. Y listo. Hemos hecho un favor. Hemos modificado la información. No necesitamos ser expertos, pero desde la visión de que estamos manipulando la información, ya es un delito informático. ¿Y está clasificado esta conducta como delito informático? Tal vez no. Tal vez no. Pero alguien podría decir, no, es un error de dedo, tantos textos que hay que leer y alguien se equivocó y es un error de dedo. No, tampoco puede pasar como error de dedo porque ahora tenemos los requisitos que se deben cumplir para cada cargo que se asume. Entonces, una persona que va a trabajar con gran cantidad de datos sabe cuál va a ser su actividad y por lo tanto debe estar preparada para ese tipo de momentos. Entonces, no puede decir me he equivocado, se me fue el dedo. No, no, no. Eso ya es un delito informático. Manipular la información ya es un delito informático. Repito, tal vez no está tipificado de esta manera, pero ya estamos alterando la información. Justamente nuestro Código Penal protege la información, por lo tanto, esta conducta debería ser delito informático, ¿verdad? O algo que se daba bastante en los bancos en un inicio, el redondeo o la técnica del salame. Resulta que cuando uno va a cobrar su sueldo, su pago, lo que sea, y tiene centavitos, imagínense, 100.35 que debe cobrar, ese último dígito, los 5 centavitos, ya no circulan físicamente. Entonces, lo más probable es que nos redondeen a 30 centavos y 5 centavos se queda la entidad. ¿Y qué sucedía? Pues que quien tenía acceso a esta información y por supuesto al software, desviaba esos centavitos a una cuenta en particular. Y en un día de transacciones a nivel nacional, imagínense, esa cantidad se hace muy grande. Podríamos parangonar con un ejemplo de robo de dinero, porque eso es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Están robándonos dinero. Alguien se está apropiando de ese dinero, pero ahora de manera digital. Delito, por supuesto. Apropiación de dinero ajeno tiene que ser delito, mucho más si me lo llevo a mi propia cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ha habido mucho de este comportamiento clásico en cuanto a delincuencia informática. Ahora, nuevamente nos preguntamos, viéndolo así como apropiación de dinero, debería ser delito. Y si es a través de medios informáticos, debería ser delito informático, ¿no es cierto? Interesante. Otros comportamientos, un caballo de Troya, distribuir un caballo de Troya. A muchos de nosotros nos gusta descargar lo último del Internet, instalarlo en nuestras máquinas. Qué lindo, ¿verdad? Pero muchas veces no evaluamos el riesgo al que nos estamos enfrentando, porque muchos programas vienen por detrás haciendo otras cosas que nosotros no sabemos. Por eso es que nuestras máquinas se ponen lentas, empiezan a hacer cosas extrañas, porque a lo mejor nos hemos contagiado con un virus que está tomando el control de nuestro equipo, un virus que nos está robando la información, un virus que se está apropiando de nuestro usuario, contraseña y nuestra información sensible para utilizarla después. Pero el desarrollar un caballo de Troya podría ser un delito. Nuevamente, en otras legislaciones puede serlo. En nuestro país todavía no estamos tipificando esta conducta. Y podríamos seguir enumerando una cantidad de conductas que en algunos países sí es delito informático y en otros países como el nuestro todavía no lo es. Figúrense esta conducta que se llama super zapping, uso indebido de programas. Si nos preguntamos cuántos de nosotros tenemos un Windows original, tal vez no llegamos al 50%, pero todos usamos Windows y seguimos utilizando Windows. Lo propio con las herramientas de Office. Pero ¿qué sucede? Que en algún momentito nos sale un anuncio y nos dice, este software no es original, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos para que siga funcionando? Lo parchamos, utilizamos un crack
Y ese tipo de comportamientos no será un delito informático. Para nosotros todavía no, ¿no es cierto? Seguimos en conductas permisivas y decimos, no, pues en nuestro medio es muy caro comprarse un software original, entonces compramos ese de 10 bolivianos y lo parchamos cada cierto tiempo y ya está. Pero en algunas legislaciones eso es delito. Y a quien tenga este tipo de programas también se lo percibe como delincuente. Comparemos con lo que sucede en el mundo real, mundo físico. Imagínense que alguien está llevando en su mochila un destornillador, una pata de cabra, está llevando tal vez un cortafríos, esos alicates grandes para cortar cadenas y candados. De por sí es sospechoso, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona normal va a tener ese tipo de herramientas? Pues lo mismo sucede si estamos en posesión de este tipo de programas. ¿Por qué deberíamos tener parchadores o congeladores o ese tipo de programas? Delincuencia, ¿verdad? Delincuencia informática. Pero nuestro país todavía no. Robo de identidad, ya les decía, es un comportamiento que está muy de moda porque usando diferentes técnicas, lo que los delincuentes ahora tratan de conseguir es el usuario y la contraseña para poder suplantarnos. Teniendo el usuario y la contraseña, a lo mejor pueden acceder a nuestra cuenta bancaria, a nuestra cuenta de redes sociales y suplantarnos, ¿no es cierto? Pero el phishing, o traduciendo al español, robo de identidad, ¿está tipificado en el Código Penal? Tampoco, ¿verdad? No está. Ni siquiera la suplantación física de persona está tipificado, menos la suplantación digital. Y fíjense que algunas de estas conductas las cometemos sin ser expertos, ¿sí? ¿Quién todavía no sabe parchar su Windows o su Office? Caramba, a lo mejor en la necesidad de mantener funcionando nuestros programas, hemos aprendido a hacerlo, ¿verdad? O a lo mejor compramos un programa especializado, imaginémonos algo para arquitectura, y el mismo vendedor nos enseña cómo parcharlo. Caramba, no necesitamos ser tan expertos para cometer estos delitos. Otras conductas sí, desarrollar un caballo de Troya, desarrollar un virus, por supuesto que requiere conocimientos adicionales, pero otras conductas no. Tenemos esta otra, la divulgación no autorizada de datos, o data leakage, difusión o divulgación de datos. Resulta que en algún momento, por nuestra actividad, tenemos acceso a cierta información. Pero si la difundimos, ¿será delito? Imagínense un médico que trabaja en una determinada institución. Por su función, por su profesión, tiene acceso a la carpeta de los pacientes que están con cáncer, los enfermos terminales, a lo mejor una información muy sensible. Pero despiden a la persona, despiden al médico. Y el médico en venganza publica esa información. Caramba, ¿será delito? ¿De la divulgación de datos será un delito? Caramba, fíjense, nuevamente nos cuestionamos. Tal vez en otras legislaciones sí, en la nuestra todavía no. Imagínense entonces que no estamos preparados para estas nuevas conductas que de verdad ya se están dando en nuestro medio. Entonces, como decía, hay muchas formas de tipificar conductas que sí pueden estar ya analizadas, tipificadas, clasificadas como un delito informático, pero muchas conductas todavía no las hemos incorporado en nuestro Código Penal. Por lo tanto, no son delito informático. Pero cuando se comete un delito informático, al igual que en cualquier otro delito, tienen que quedar pistas, ¿verdad? Un delito siempre genera algún rastro. En criminalística se dice el principio de intercambio de Lockhart, de Edmond Lockhart, un precursor de la criminalística. ¿Qué nos dice Edmond Lockhart? Dice que el delincuente siempre lleva y deja algo en la escena del hecho y siempre se lleva algo de la escena del hecho.
Y eso es lo que podemos buscar para poder esclarecer la investigación. Imaginémonos, alguien se trepó el muro para entrarse a una casa a robar. Vamos a encontrar huellas dactilares, vamos a encontrar pisadas, vamos a encontrar muchas cosas que el delincuente deja en el lugar, ¿no es cierto? Y cuando se va del lugar, el delincuente también se lleva algo. Se lleva tierra de la casa, a lo mejor se lleva pelos, fibras de la víctima. Si ha habido algún tipo de agresión, a lo mejor va a llevar material genético también de la víctima, ¿no es cierto? O la sangre, o la saliva. Se va a llevar algo del lugar del hecho. Ese es el principio de intercambio de Lockhart. Entonces, cualquier delito clásico genera una pista, un rastro que nos sirve para investigar. ¿Sí? Si hemos forzado una puerta para entrar, debe haber una marca de herramienta, debe haber una huella dactilar, tiene que haber algo. Y les digo de nuevo, de la misma forma, el delincuente se va a llevar algo del lugar. Y si es un delito informático, de la misma manera, van a quedar pistas, van a quedar rastros. Pero ¿dónde vamos a buscar esos rastros? En estos dispositivos electrónicos informáticos que generan y tratan la información de manera automática. Entonces las pistas van a estar en la computadora, a lo mejor en el semáforo inteligente, en la cámara, en la tablet, en el smartwatch. Ahí van a estar las pistas donde tenemos que buscar, analizar, relacionar y probar el hecho delictivo. Probar que se ha cometido el delito informático. Entonces, el delito informático va a generar esas pistas. Acá es donde las vamos a buscar. Y aunque podríamos decir, caramba, es sencillo, pues en estos tiempos hasta mi hermanito menor sabe cómo buscar una información en estos dispositivos. Sabe prender una computadora y nos puede ayudar a buscar información. Evidentemente sí. Pero ese procedimiento no es válido. Porque cuando trabajamos en una investigación penal, necesitamos cumplir ciertas normas, principalmente el procedimiento penal. Y el procedimiento penal nos da esos pasos que debemos seguir para la investigación. Entonces, si alguien va a analizar estos dispositivos en búsqueda de esas pistas que dejan los delitos informáticos, tiene que ser un personal que conozca lo que en términos penales se conoce como perito. Tiene que haber un perito que haga el análisis de estas máquinas, de estos dispositivos. Así sea muy elemental el poder sacar las últimas 10 llamadas o los últimos 10 mensajes. Para que sea válido ante la ley, tiene que seguir el procedimiento, tiene que realizarlo un perito. Y para nombrar al perito también hay un procedimiento que se debe seguir. Que si no se lo sigue, aunque la evidencia esté ahí, jurídicamente no va a tener validez. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero ahora nos centraremos en que el delito informático genera pistas. Estas pistas van a estar acá, las tenemos que analizar. Y así aparece una nueva disciplina, una nueva especialidad que se llama la informática forense. La informática forense nos va a ayudar a extraer esta información para poderla hacer útil y válida dentro de una investigación. Entonces, fíjense, hemos visto diferentes conductas que podemos decir delito informático. Y cuando recordamos quiénes pueden cometer los delitos informáticos o cuál es el perfil de los autores de los delitos informáticos, normalmente pensamos en que son expertos, unos gurús en la informática que tienen bastante conocimiento, inclusive de las debilidades del sistema, y por eso cometen delitos. No es tanto así. Hay conductas que cualquiera de nosotros, sin ser expertos, las podemos cometer. Entonces, este es un mito a medias, estimados colegas y participantes, porque los delitos informáticos los pueden cometer cualquier persona, claro, con ciertas limitaciones. Entonces ya no hay ese mito de que solamente unos cuantos pueden cometer, no. Y justamente nuestro Código Penal también, cuando lo analicemos,
nos dice que hay unas conductas que cualquiera, sin tener un conocimiento muy profundo o muy especializado, las puede cometer. Entonces, fíjense, ya hemos desmitificado algo que también parecía muy obvio. Wow, delincuente informático, el capísimo en informática. Ya no, ya no. Cualquiera puede cometer los delitos informáticos. Hasta Homero Simpson puede cometer delitos informáticos. Imagínense entonces, ¿no? Pues bien, ahora que estamos conectados a Internet, la posibilidad de cometer o ser víctimas de un delito informático se potencia muchísimo más. Se potencia muchísimo más porque en el Internet nos vamos a encontrar con muchas otras figuras como la diseminación de virus, como el hacking. ¿Sí? Hay gente que está espiándonos. Para los informáticos que tienen instalado un firewall, por ejemplo, se van a dar cuenta que todo el tiempo están tratando de penetrar a nuestro sistema. Si tenemos un firewall de software, ya podemos darnos cuenta porque nos manda una señal. Todo el tiempo estamos siendo víctimas de que alguien quiere atacar nuestro equipo. Hacking. Hay conductas clásicas también tradicionales que están en el Internet. Lavado de dinero. Hay muchas casas de apuestas, loterías, todo tipo de actividades para lavar dinero. Es una hibridación entre lo digital y entre lo físico. Caramba, hay mucho de esto. Por supuesto que hay suplantación de personas, con diferentes consecuencias. Bastantes estafas. Quisiera tener un título de doctor, pero lo quisiera comprar en vez de estudiar. Busquen en Internet y van a encontrar. Bajo el riesgo de que o no llega, o no es legal, o simplemente es una estafa, ¿verdad? Así que hay todo, pero mucho de ello no es real. Así que hablamos de que el Internet nos potencia la delincuencia informática, y es posible que encontremos conductas que a lo mejor clásicamente, o por lo menos en nuestro medio, no sean tan fáciles de acceder, pero a través del Internet sí las podemos encontrar. Imaginémonos, por ejemplo, tráfico de colmillos, marfil, y claro, acá no lo podemos comprar, pero a lo mejor en Internet sí lo encontramos. Tráfico de piezas de arqueología, venta de diferentes tipos de drogas, inclusive órganos del cuerpo humano. Todo eso está en el Internet. Si ponen compro riñón, alguien está vendiendo. Si ponen compro piezas de arqueología de Machu Picchu, alguien las está vendiendo. Porque resulta que el Internet se ha vuelto un caldo de cultivo que potencia la delincuencia informática. Podemos encontrar armas, por supuesto, todo tipo de cosas prohibidas. En algún momento en una investigación encontramos que alguien vendía su sangre contaminada con SIDA. Para aquellos suicidas que querían tener una muerte lenta, pues fíjense, el Internet lo proveía todo. Así que con el Internet, los delitos informáticos se magnifican, se desplazan, se transforman, se potencian y hacen necesaria una investigación internacional. Así que conscientes de este fenómeno que es global, porque puede ser que alguien, estando en Bolivia, utilice un servidor pongamos el Brasil como ejemplo, utiliza un servidor que está en el Brasil para hacer una transferencia bancaria y el depósito resulte en las Islas Bahamas. ¿Cómo investigamos? ¿Qué legislación aplicamos? Se nos pone difícil la cosa, ¿verdad? Pues entonces se requieren de instrumentos internacionales para poder hacer esa investigación internacional. Y el primer tratado internacional que ha buscado enfrentar los delitos informáticos y los delitos del Internet ha sido este convenio del cibercrimen de Budapest, que trata de armonizar la legislación entre los diferentes países. ¿Qué significa esto? Que hace una tipificación que sea la misma entre los países
que firman este convenio. Entonces, si alguien dice, vamos a investigar la diseminación de un virus a los países firmantes de este convenio, deben clasificar esa conducta como delito. Difundir un virus, delito. Muy bien. Todos tienen que tipificar lo mismo para poder facilitar la investigación, ¿no? Por eso, tratan de armonizar las leyes. Pero no todos estamos, lamentablemente, en este convenio del cibercrimen de Budapest. Primero empezaron los países más poderosos, aquellos que tenían la facilidad del desarrollo tecnológico para poder colaborar en esa investigación, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo se han ido uniendo algunos otros países, así que ya tenemos 30 estados que han ratificado el convenio del cibercrimen de Budapest. Así que si hay una conducta que esté tipificada dentro de este convenio y se haya producido en algún lugar diferente de donde se inicia la investigación, todos colaboran. Y lo importante e interesante de este convenio es que los primeros productores de tecnología son los que han firmado este convenio. Así que si tenemos alguna sospecha de un correo electrónico en particular, de una cuenta de alguna red social en particular, con este convenio es muy sencillo poder acceder a esa información. Pongamos ejemplos con nombres claros. Necesitamos la información de una cuenta de correo electrónico. A través de este convenio se puede paralizar la información. Se puede pedir el congelamiento de una cuenta X de Gmail o una cuenta de Facebook. Se puede pedir y extraer toda la información. Así el propietario empieza a borrar, se congela toda esa información y los administradores de esa red social tienen la obligación de entregar la información, siempre y cuando estén dentro de este convenio. Pero lamentablemente todavía Bolivia no está. Este instrumento es tan importante que, fíjense, ha ido ampliando su campo de acción, porque después se han desarrollado protocolos adicionales al principal y se han penalizado ahora otras figuras como las amenazas racistas, xenófobas e insultos que se producen a través de las redes sociales. Entonces, todo ello se puede investigar si somos parte de este convenio del cibercrimen. Y todavía ha seguido una modificación y se ha tenido una segunda adenda, un segundo protocolo adicional que busca dar respuesta al desafío de obtener evidencia electrónica que puede estar almacenada en jurisdicciones extranjeras. ¿A qué se refiere esto? Que si sospechamos de que la información reside en algún equipo, en algún servidor que está en otro país, también se puede acceder a esa información para la investigación. Esas pistas de las que hablábamos, ¿no es cierto? Debe haber un log que nos ha dicho, se ha usado esta IP, se ha hecho esta transferencia a esta cuenta, de esta cuenta a esta otra IP, y esta información está residiendo en tal equipo, en tal país. Es posible acceder a esa información en búsqueda de esas pistas, de esos rastros, para esclarecer lo que ha sucedido. Qué interesante es formar parte del convenio del cibercrimen, pero lamentablemente, repito, Bolivia no está dentro de este convenio. ¿Quiénes están? Bueno, son 30 países hasta el momento de nuestra región de América, los principales: Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos porque la mayor parte del tráfico de nuestro Internet pasa por ahí, las grandes compañías de tecnología están ahí, gran parte de los servicios están ahí, y es muy importante que, por supuesto, este país de Estados Unidos esté como parte del convenio. Pero fíjense que hasta Perú, hasta Paraguay, Chile y Argentina ya son parte del convenio del cibercrimen de Budapest. Por lo tanto, pueden tener acceso a toda esa información y hacer una investigación mucho más rápida cuando se produce un delito informático. Pero nosotros todavía no. Y el primer requisito es que nuestra norma, nuestra tipificación penal, esté en relación a ese convenio del cibercrimen. Es decir, lo primero que exige el convenio para poder ser suscriptores es modificar nuestra ley, es introducir todo lo que ellos ya han definido como delito a nuestro código penal. Es el primer paso para armonizar las conductas. Entonces, cuando digamos, me han hackeado, como ese hacking ya está tipificado como delito,
y también ya está introducido en nuestro Código Penal. Hacking aquí, hacking allá, es lo mismo, se investiga. Si no, todavía no lo podemos hacer. Entonces, sugerencia, recomendación para quienes tienen el poder de decisión en nuestro país debería ser considerar nuestra adhesión al Convenio del Cibercrimen de Budapest. Porque además, cuando estamos en una investigación internacional, existen normas, existen convenios, existen tratados de asistencia mutua en la investigación de los delitos. La 1DC, que es la Oficina Nacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está en todos los países, inclusive en nuestro país. La 1DC, por ejemplo, fiscaliza la erradicación de la coca. La 1DC tiene que ver con los crímenes transnacionales. La 1DC siempre está ocupada en qué es lo que sucede con relación al crimen organizado a nivel transnacional. Es la que nos da las pautas y nos dice cómo deberíamos trabajar. Porque fíjense, lo que le interesa es el delito transnacional, lo que va más allá de las fronteras de un solo país. Y el delito informático ya está cumpliendo estas características. El delito informático se está transfronterizando. Así que requerimos de la ayuda de este tipo de instrumentos internacionales. ¿Y quién va a operativizar? Necesitamos una policía, ¿verdad? A nivel local tenemos la policía que va a investigar los delitos, la fiscalía, y el órgano judicial va a juzgar esas conductas, pero alguien tiene que investigar. Y si se trata de una investigación internacional, pues también tenemos la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol. Así que la Interpol, que tiene 196, fíjense, 196 países miembros, aquí sí Bolivia es miembro, para hacer esas investigaciones de manera internacional, en esa colaboración que ahora existe y se necesita cuando los crímenes traspasan las fronteras. Pero ¿cuándo vamos a operativizar la investigación de un delito informático? Cuando seamos parte del convenio del cibercrimen de Budapest. En este momento, a pesar de que tenemos una policía internacional, no lo podemos hacer. Todavía aplicamos esta figura de cooperación internacional en delitos clásicos, en los delitos tradicionales. Delincuencia informática, todavía estamos un poquito restringidos y limitados. Pero uno podría pensar, y caramba, estas conductas que se están dando en el exterior, ¿se dan también en nuestro país? Por supuesto, por supuesto. Fíjense, esta es una publicación del año 2011 que decía, en La Paz desbaratan banda de estafadores de bancos. ¿Cómo estaban estafando? Fíjense, aquí ya no es como en el lejano oeste, con la pañoleta y con la pistola, ¿verdad? Aquí ya estaban haciendo actividades delincuenciales digitales. Pero a lo mejor el redactor de este titular no tenía todavía el conocimiento para describir cómo escribir ese subtitular. Entonces dice estafadores de bancos. Pero estas estafas, entre comillas, ya eran parte de la delincuencia informática. Uno de los primeros blancos han sido justamente los blancos de ataque, los bancos, por el interés económico que les motivaba en estas conductas. Así que tenemos muchas conductas relacionadas a ellas. Tenemos otra del 2011, Fiscalía investiga millonario fraude informático bancario. Aquí ya le está dando un toquecito más técnico, ¿no? Se está investigando fraude informático bancario. ¿Quién está investigando? La Fiscalía. Pues sí, tiene esa atribución de investigar delitos. Pero fraude informático, si buscamos en el Código Penal fraude informático, no vamos a encontrar. No hay esa figura de fraude informático. O es fraude que se ha cometido por cualquier otro medio, pero no específicamente que ese fraude haya sido cometido por medios informáticos. Fíjense. Otra, también del 2011. Hacker del banco Visa va a prisión. Ya acá el titular está catalogando a esa persona como hacker, ¿no? Hacker, pero en nuestra legislación tampoco tenemos esa tipificación de hacker. En la literatura
sobre delincuencia informática, sí vamos a encontrarnos con hackers, crackers, lammers, los sombreros grises, los sombreros blancos, los sombreros negros, pero en nuestra legislación boliviana eso no hay. Entonces, ¿qué es un hacker? ¿No? Hacker. Pero bueno, el redactor de esta noticia le dio su toquecito. Hacker del Banco Visa va a prisión. ¿Qué había sucedido? Han clonado una página, la gente el año 2012 no tenía la cultura de seguridad informática, entonces le enviaba un link que le mandaba a otra página y le decía, deje sus datos aquí, ponía su usuario y su contraseña, y este personaje se apropiaba de esas credenciales y con eso hacía movimientos económicos. Y lo mandan a prisión. Pero fíjense cómo se va especulando en cuanto a la tipificación del hecho, a la denominación del hecho y a la denominación también del posible autor. Aquí hay una noticia del año, ¿dónde está? Creo que es del 2012 o un poco después. En La Paz, los juicios por delitos informáticos crecieron 890%. ¿Qué significa? Que, imagínense, 890%, que estas conductas que estábamos viendo se van multiplicando en un porcentaje muy grande. Muy, muy grande. Entonces era necesario crear algún organismo especializado de investigación para la investigación de estos delitos. Y de hecho, en la FELCC, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Bolivia, se crea una oficina que se llamaba Investigación de Delitos Informáticos. Pero resulta que este noticiero no había sido tan realista, porque se crea esa oficina de investigación de delitos informáticos y en un año solamente se reciben 2 denuncias. Entonces, con 2 denuncias no podía funcionar esa oficina y se cierra. Y actualmente no hay en la estructura de la FELCC una oficina que se llame Investigación de Delitos Informáticos. Así que cuando sucede algo que parece delito informático, lo derivan a la División Económicos y Financieros. Y eso también es un error de interpretación. Porque si existe, fíjense, un cadáver, la división que investiga ese hecho es la división homicidios. Si existe lesiones a las personas, existe una división que se llama personas. Y así, para cada grupo de delitos hay una división especializada. Pero resulta que cuando se comete una acción que se podría denominar delito informático, directamente lo pasan a la división económico-financieros, asociando con que el ilícito tiene que ver con movimiento de dinero. Cuando, si seguimos ese orden de nuestro Código Penal, y sabiendo que el bien jurídico protegido es la información como propiedad, debería ser investigado por la división propiedades. Cuando a alguien les roban algo, les roban su casa, la división propiedades investiga. Y si le roban la información, también debería ser esa división de propiedades que investigue el hecho. Pero no es así. ¿Qué ha sucedido? Pues que hemos ido, tal vez empíricamente, tratando de acomodarnos al fenómeno que estaba ocurriendo, y puede ser que no hayan sido las mejores decisiones las que hemos tomado. Pero la delincuencia iba aumentando, fíjense. Con el decreto supremo de don Carlos Mesa del año 2005, se establece que las instituciones públicas deben transparentar su información. Entonces, una parte del decreto supremo dice que todas las instituciones públicas deben tener una página electrónica. Desde el año 2005. Entonces, todas las instituciones, para cumplir el decreto supremo y transparentar, mostrar su información, empiezan a crear sus páginas. Y claro, las primeras páginas no tenían muchas medidas de seguridad, así que eran atacadas y vulneradas. Ahora, ¿podemos pensar esas actividades como delito informático? Muy posiblemente que sí. Pero la mayoría de los ataques, saben, venían desde Chile. ¿Cómo investigar un ataque informático desde Chile? Peor todavía, tratar de capturar y sancionar a los autores. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero eran conductas que ya se empezaban a manifestar. Y la viveza, la inventiva, nuestra naturaleza criolla, astuta, hace que también nuestros propios ciudadanos
empiecen a desarrollar conductas que podrían ser delito informático. Tenemos esta del año 2017. Un ciudadano crea una página web donde empieza a publicar todo lo que le llegaba. Cualquier chisme, cualquier rumor lo publicaba en su página. Y resulta que en un momento publica algo sobre una dama y la dama pide que se elimine esa información. Y el ciudadano le dice, si tú quieres que elimine esa información de mi página, porque es mi página, tienes que pagar. Entonces estamos frente a una extorsión, un delito clásico que siempre ha existido, pero ahora que utiliza medios informáticos para también cometerlos. Bueno, se investiga el delito clásico, la extorsión, se logra aprender al propietario de esta página y se logra cerrar la página. Pero como delito informático no se ha podido investigar nada. Acá tenemos otra del 2018. Imputaron a 2 funcionarios por el delito de manipulación informática. Este titular sí ya está en concordancia con lo que dice nuestro Código Penal, porque existe un artículo que lo veremos más adelante que justamente habla de manipulación informática. ¿Qué sucedía en este caso? Resulta que en el ámbito judicial, cuando llega una nueva causa, tiene que ser sorteada a un juez o a un tribunal de manera aleatoria, ¿sí? A lo mejor por orden de llegada. Pero resulta que los funcionarios que estaban a cargo de ese sistema direccionaban las causas a un juzgado en particular. Tenían sus intereses. Entonces por ello fueron investigados y sancionados. Manipulación informática. Delito informático, por supuesto que sí. Y hay muchas otras formas en que se presentan. ¿Quién no ha recibido, por ejemplo, un WhatsApp con el cuento de la maleta? ¿No es cierto? O hay otras conductas como WhatsApp, en WhatsApp también, como la que nos dice, ¿te acuerdas de mí? Y uno por curioso, ¿quién eres? ¿No es cierto? Y se entabla una relación y después terminan extorsionándonos. ¿Sucede? Sí. Eso que sucedía en el mundo físico clásico tradicional ahora se repite en el ámbito digital. ¿Delincuencia informática? Sí. Entonces hay muchas conductas que se están tornando en delincuencia informática. Algunas ya hemos visto, lo comete cualquier persona, algunas reservadas para aquellos que sí tienen conocimientos, pero definitivamente no todo puede ser delito informático. Fíjense esta conducta. Ha sucedido el año 2019. Cae sujeto que filmaba por debajo de las faldas. Sí, resulta que alguien había acondicionado un dispositivo y estaba filmando en un desfile escolar debajo de las faldas de las niñas. Lo agarran al autor, encuentran realmente las filmaciones y podríamos pensar, delito informático. ¿Será delito informático? A pesar de que están utilizando dispositivos informáticos, no es delito informático. ¿Cuándo es delito informático? Cuando el bien jurídico protegido es la información. Acá no, acá estamos hablando a lo mejor de una figura de pornografía, pero no delito informático. Entonces hay que tener mucho cuidado en la tipificación. Y bueno, hay conductas que han terminado, bueno, de una manera trágica y nuevamente tendríamos que analizar si es o no es delito informático. Fíjense, hallan a muerta a Zully, cantante de K-pop, víctima del ciberacoso. Había cometido un error y sus fans le empiezan a acosar por sus redes sociales. Y esta cantante termina quitándose la vida. ¿Delito informático? Caramba. Hay que analizar, ¿verdad? Hay que analizar. Así que hay muchas conductas que sí podemos clasificarlas, sí podemos tipificarlas como delito informático, pero siempre y cuando estén dentro de nuestra legislación. No podemos aplicar otra legislación, tenemos que aplicar nuestra legislación boliviana. Así que es necesario poder ver qué dice nuestro Código Penal en cuanto a los delitos informáticos. Y está justamente esta tipificación dentro del título 12, si agarramos el Código Penal y empezamos a hojear, está dentro del título 12 que habla de los delitos contra la propiedad. Y son solamente 2, 363 bis y el 363 ter.
los vamos a revisar. Dice, manipulación informática, fíjense el 363 bis. El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos, ¿no? Alguien que pueda manipular el procesamiento o transferencia, ya no es cualquier persona, que conduzca a un resultado incorrecto o evite que el proceso haya sido correcto. Fíjense que además ocasione de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años. La interpretación que yo siempre le he dado a este artículo desde una posición muy particular ha sido que este artículo ha querido proteger a las instituciones bancarias. Y voy a fundamentar por qué. Porque a finales de los 90, ¿qué instituciones tenían la capacidad de manipular la información de manera automática? Eran los bancos. En su mayoría eran los bancos, no todos disponíamos de esta tecnología. Además, fíjense, ocasionando una transferencia patrimonial en perjuicio de tercero. Eso quiere decir transferir la información que al momento de interpretar se volvía dinero. A mover una cuenta A digitalmente a una cuenta B, transferencia patrimonial. ¿Sí? Entonces, fíjense, creo que en ese momento solamente los bancos eran los beneficiados de este artículo. Quien pudiera manipular el procesamiento o la transferencia, que además ocasione un perjuicio patrimonial, cometía este delito. ¿Sí? No cualquiera a finales de los 90 podía hacer esta acción, transfiriendo cierto patrimonio. ¿Sí? Entonces pienso que este artículo había sido diseñado para las instituciones bancarias. Y el tiempo creo que me dio la razón en este análisis. A pesar de que la sanción es muy leve, posteriormente, hace no mucho tiempo atrás, se ha incorporado en nuestro Código Penal el artículo 363 cuater. 363 cuater, quiere decir que está después del que viene. Y justamente el 363 cuater habla de los delitos económicos, nuevamente intentando proteger las transacciones bancarias. Entonces les invito a leer el 363 cuater. Con eso creo que se refuerza esa mi primera hipótesis. Quienes podían haber hecho esa transferencia en su momento, finales de los 90, eran las instituciones bancarias. Pero ¿quién tenía acceso a esa manipulación o quién podía haber manipulado? Solamente aquellos que sí tenían esa capacidad. Quienes desarrollaban software, quienes tenían acceso a los programas, a las bases de datos y todo lo demás. ¿Sí? Ese es el 363 bis. Como podemos ver, muy leve la sanción. 1 a 5 años es muy poco, muy poco. Esa es una figura entonces reservada para aquellos que sí tienen algún tipo de conocimiento adicional al del resto de los ciudadanos. En cambio, este otro, el 363 ter, nos dice alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Este es un delito, estimados participantes, que cualquiera lo puede cometer. Es un delito informático que cualquiera que no tenga esos conocimientos especializados puede cometerlos. Porque dice, el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos que están almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, será sancionado. ¿Qué quiere decir? El que se apodere. Si me copio la información, ya me estoy apoderando de la información, ¿verdad? Y para copiarme no tengo que saber nada más que copiar y pegar. El que acceda a mi información. El profesor salió un ratito de la clase, del aula, y viene el estudiante y empieza a mirar qué cosas tiene entre sus carpetas. Está accediendo a mi información. No necesita conocimientos profundos para hacerlo, pero está cometiendo delito informático. En esta modalidad del 363 ter, acceso indebido a mis datos. O el que utilice mis datos, o peor si los modifica, o los suprime o inutilice. Imagínense, en el mismo ejemplo, el profesor sale un rato del aula y viene el alumno, se sienta a la computadora y le pone clic derecho, eliminar. Listo, lo ha eliminado, lo ha inutilizado. Ya está cometiendo este tipo de delitos.
sea que estos datos estén almacenados en una computadora o en cualquier otro tipo de soporte. Su flash memory. Voy a formatear su flash memory para que no venga a dar sus clases. Fíjense, delito informático en la modalidad de acceso, alteración y uso indebido de datos informáticos. Delito, sí. Así lo reconoce nuestro Código Penal. Pero vamos a la sanción. ¿Cuál es la sanción para ese comportamiento? Trabajo hasta 1 año y multa hasta 200 días. O sea que ni siquiera hay cárcel para que alguien que me perjudique mi información. Entonces, fíjense cómo el espíritu de nuestros legisladores de finales de los 90 estaba protegiendo nuestra información como bien jurídico protegido. Aquí nos damos cuenta que es la información lo que se está protegiendo, ¿no es cierto? La información. En el anterior artículo, lo propio, la información como bien jurídico protegido. En esa transferencia patrimonial también hay información. Por eso es que lo tenemos que entender de esa manera. Acá lo que se está protegiendo es la propiedad en su formato de información, ¿sí? Ha sido la visión de nuestros legisladores. Una como manipulación informática, que lo pueden cometer solamente aquellos que tienen acceso y conocen un poco más, y esta otra modalidad, la alteración, que lo puede cometer cualquiera de nosotros sin conocimientos especializados. Ahí está. Esos son los dos únicos artículos que tenemos como delito informático. Entonces, me han hackeado. No cae ni aquí ni en el anterior artículo. O me han hecho un phishing. Tampoco cae aquí. Soy víctima de spam. Spam, ¿no? Aquí no, ni siquiera está el spam. Soy víctima del ciberbullying. Ciberbullying. No está en el 363 bis ni el 363 ter, ¿no? Muy bien. Entonces, eso para nosotros no son delitos informáticos. No son delitos informáticos. Solo tenemos estos dos. Manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Y nada más. Eso es lo que tenemos. De todos modos, con estos dos únicos artículos, si es que se da el caso, hay que investigar. Hay que investigar. Porque ya sabemos que cualquier delito va a dejar pistas. Y el delito informático va a dejar pistas, ¿dónde? En este tipo de dispositivos. Estos dispositivos que tienen que ser analizados para poder obtener una información válida que sea útil para el juicio. ¿Cierto? Esa es nuestra forma. Porque todo lo que viene ahora está en gran cantidad representada de forma digital, ¿no es cierto? Ya les decía al inicio, cuando empezamos en investigación, lo primero es que buscamos material digital. Extracto de llamadas, videos de las cámaras de seguridad. Todo ahora está en formato digital. Y justamente muchos casos se han resuelto de esta manera. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Alguien entró a la oficina de un abogado, esto ha sucedido en la ciudad de Santa Cruz, victima al abogado y sale del ambiente, sin darse cuenta que ahí habían cámaras. Está en un formato digital. Qué sencillo. ¿Quién no sabe poder hacer un copiado y pegado de esos dispositivos? Pero para que sea válido hay que hacerlo según el procedimiento penal, si no, no va a tener validez. Algo tan sencillo, pues tiene que seguir esas reglas de juego. Pero ¿qué sucede cuando somos parte de la evidencia digital? Lo más fácil es negarnos. Imagínense que a alguien le toman una foto y que dicen, no, no soy yo, es montada. Lo mismo sucede con el audio y con el video. Y mucho más ahora con la inteligencia artificial. Así que decimos, no soy yo, esa no es mi foto, esa no es mi voz, lo han armado para perjudicarme, así que hay que probar. Y esto es algo real. Fíjense, esta noticia es del año 2019, se encontró un celular con la voz de una X persona. En nuestro medio no ha habido la posibilidad de analizarlo, no tenemos la tecnología para analizar voz, así que se lo mandó al exterior. Esperamos el resultado y llegó el dictamen de ese país. Pero lo más sencillo es decir, no he sido yo. Entonces, ¿de qué se trata? Que tenemos nuevos formatos de evidencias que tenemos que demostrar que existen y demostrar su originalidad. Como ahora está en formato digital, tenemos que usar echar mano de una nueva especialidad,
¿Cuál es esa especialidad? La informática forense. Eso es lo que veremos en la siguiente clase. Entonces, así uno diga no soy yo, hay forma de probar. Así uno diga no es mi voz, hay forma de probar. Así digan lo han borrado, es posible recuperar. Y eso es lo que hace la informática forense. Así que tenemos muchos ejemplos, muchas conductas que se han ido dando, aunque nuestro código no se ha ido actualizando. Pero es necesario investigar el delito. Lamentablemente, todavía caemos en investigar el delito tradicional y no investigamos el delito informático. ¿A qué me refiero? Para investigar un delito informático necesitamos herramientas. Para hacer informática forense necesitamos herramientas, necesitamos capacitación, necesitamos algunos recursos más. Entonces, si volvemos al ejemplo del banco, cuando alguien hace una transferencia de una cuenta A a una cuenta B, por supuesto que está cometiendo delito informático. Está usando medios informáticos para hacer esa transferencia patrimonial que habla nuestro 363 bis. Pero como delito informático, 5 años, muy difícil de investigar. Vamos por el otro lado. Robo de dinero. Eso es más fácil. Pido un extracto de la cuenta A, pido un extracto de la cuenta B y ya está. Si no ha habido un depósito legal, si ha habido una transferencia irregular, pues ya lo he probado con eso y digo, que ha habido robo de dinero. Fíjense, eso es lo que sucede. Muchos de los delitos que tienen que ver con delincuencia informática en nuestro medio se los investiga como delito tradicional y nos olvidamos del delito informático. Aquí ha habido robo. Aquí hay amenaza. Alguien me ha amenazado por WhatsApp. Sí, pero probar esto va a ser un poco difícil. Al final de cuentas sigue siendo amenaza. Entonces nos vamos por amenaza. Para los que son o están estudiando derecho, lo más correcto debería ser ir por un concurso de delitos. Porque hay amenaza, pero también hay delito informático. ¿Qué va a suponer ello? Que si investigamos un concurso de delitos, la sanción va a ser mayor. Además, nos vamos a encuadrar dentro de la objetividad que debería tener una investigación. No puedo investigar una cosa y olvidarme de la otra. Tengo que investigar las dos cosas, ¿no es cierto? Pero les digo, lamentablemente, nos vamos por lo más cómodo, con investigar el delito tradicional y dejamos de lado muchas veces el delito informático. Pero aquí ha habido robo, al final de cuentas, ¿qué nos interesa el delito informático? Es el robo y le vamos a hacer devolver su dinero y ya está. Y nos olvidamos del delito informático. Investigamos solamente el robo. Pero esas pistas que encontramos en los dispositivos, ya habíamos visto en todas esas, en esas nuevas formas de almacenar la información, tienen que ser analizadas de alguna manera. Hay que probar. En el derecho solamente existe lo que se prueba. Y si digo, me han amenazado, tengo que demostrar la amenaza. Me han calumniado, tengo que demostrar la calumnia. Me han estafado, tengo que demostrar la estafa. Entonces, muchas veces esos elementos los vamos a encontrar en formato digital. Y alguien tiene que hacer ese análisis. Ese trabajo desde el procedimiento penal se llama pericia. Pericia. Y en nuestro país son 2 los entes llamados a hacer las pericias. El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende de la Fiscalía, el IDIF, y también el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, el IDCUP. Estos son los 2 entes reconocidos por nuestra normativa para hacer el estudio de estos rastros, no solamente en evidencia digital, sino en todas las áreas de las ciencias forenses y la criminalística. ¿Sí? Entonces, cuando requerimos que esa información sea extraída para poder ser útil en la investigación, o lo mandamos al IDIF o lo mandamos al IDCUP. Pero muchas veces ni uno ni otro puede hacer. Entonces, también nuestro procedimiento penal prevé la participación de peritos particulares. Es decir, alguna persona que tenga los conocimientos suficientes, idóneos, probados, puede ser perito para hacer ese trabajo. Pero tiene que ser designado de acuerdo a las normas del procedimiento penal. No podemos decir, el técnico de mi esquina es un capísimo en celulares y él puede sacar la información. Puede ser que sí.
podemos utilizar a ese personaje siempre y cuando sea designado de acuerdo al procedimiento. No le vamos a ir a dar directamente el equipo y decir, queremos que saques toda la información. No, hay que cumplir lo que dice nuestro procedimiento penal. Entonces, la investigación lo va a desarrollar la FELCC, la pericia lo va a hacer el IDIF o el IDCUP. Con eso se va a hacer una investigación, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido. Ahora, para tener una idea de cómo está el comportamiento de la delincuencia informática en nuestro país, tenemos el Observatorio de Delitos Informáticos, ¿sí? El Observatorio de Delitos Informáticos en Bolivia tiene su página que permanentemente está monitoreando la delincuencia informática. Muy recomendable poder visitarla. Pero tan importante como es una investigación, es también la prevención. Y por eso es que la FELCC, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha incorporado una división que se llama División Cibercrimen. Cibercrimen no investiga, cibercrimen previene. Cibercrimen está haciendo un patrullaje cibernético, está revisando aquellos grupos de compra-venta, aquellas publicaciones sospechosas que dicen vendo riñón, aquellas publicaciones que dicen vendo drogas, ¿no es cierto? Ese tipo de información está buscando como una manera de prevención. Con esa información se establecen algunos operativos y se puede dar con la gente que está cometiendo ese tipo de actividades. Entonces, cibercrimen nos ayuda a prevenir a través del patrullaje cibernético. Esta es la forma en cómo se trabaja la investigación de un delito informático. Entonces, vamos a ver la parte técnica, les repito, la siguiente clase cuando veamos la informática forense. Pero puede resultar necesario acudir a alguna red social para pedir información. Oh, quiero saber de quién es la cuenta de Facebook, quiero saber de quién es la cuenta de Instagram, quiero saber algún detalle, algún dato en particular. Es muy difícil poder obtener esa información. Primero, porque no somos parte del convenio del cibercrimen de Budapest. Segundo, porque no tenemos convenios con muchos países donde están estas tecnologías. Y tercero, porque ya sabemos que a lo mejor la conducta que nosotros consideramos delito, para otro medio, para otro país, no lo es. En muchos casos que hemos atendido, nos han prácticamente exigido y hasta presionado para requerir alguna información a Facebook en particular. Entonces hemos hecho todo el procedimiento para dirigirnos al Departamento de Estado en los Estados Unidos. Hemos traducido la denuncia y parte de la investigación al idioma inglés. Se ha mandado al Departamento de Justicia. Allá han analizado y han dicho, esta figura que ustedes quieren investigar no es delito. Y nos han devuelto después de 6 meses indicando que no puede prosperar ese requerimiento que nosotros hemos solicitado. Imagínense. Entonces es muy difícil poder hacer un seguimiento de la información de estas redes sociales. Porque por el momento no tenemos esa facilidad de acceder a esa información y tampoco tenemos convenios específicos sobre temas de cibercrimen. A diferencia de otros delitos como el narcotráfico, donde sí es fácil la investigación y es rápida la colaboración internacional, en el caso de los delitos informáticos para nuestro país todavía es muy limitado. Es muy limitado y la forma en la que les he señalado de cómo se maneja nuestra investigación es así. Empieza la investigación con una denuncia en la FELCC, se realizan todos los procedimientos clásicos y tradicionales. Si está involucrado un medio o un dispositivo informático, electrónico, digital, se acude al IDIF o se acude al IDIF para extraer la información. Esa información se la devuelve a la FELCC y en base a eso continúa la investigación. ¿Qué quiere decir? Que se extrae la información como material probatorio. Este nuevo material se llama evidencia digital, que lo veremos también más adelante, que va a dar las pautas para la investigación o a lo mejor establecer ya las responsabilidades. Imagínense, en un caso, así rapidito les voy a contar, en un caso se detiene a dos personas que estaban delinquiendo. Y cuando se le pregunta, ¿y usted conoce a esta persona? Y dice, no, no la conozco. Y a la otra persona, ¿usted conoce a esta persona? No, no la conozco. ¿Y por qué estaban juntos? ¿Y por qué
hemos visto que a usted le ha pasado algo a la otra persona. No, no sé, se negaban. Entonces lo que hemos hecho es simplemente extraer la información de sus celulares, los contactos, las últimas llamadas, y de esa manera hemos podido relacionarnos que sí se llamaban. Entonces, ¿cómo es que no se conocían si sí se llamaban? Esa información que hemos extraído ha servido para la investigación. Y ahora es de esa forma en la que se trabaja, con las limitaciones de los medios tecnológicos, del personal capacitado, inclusive de nuestra ley penal con esos 2 artículos sobre delitos informáticos. Esta es la manera en que se realiza la investigación. Entonces nos podríamos preguntar, pero si son solamente 2 estos artículos, ¿por qué no hemos modificado, perfeccionado, complementado e introducido nuevos tipos penales? ¿Por qué desde fines del 90, que ya son más de casi 25 años, no tenemos nuevas figuras como la suplantación de persona o tal vez otras conductas que se están dando como el ciberdating, ciberbullying, el sexting? ¿Por qué no lo hemos tipificado? Pues sí han habido las intenciones, claro, desde el ámbito universitario ya nos dimos cuenta que era necesario. En algún momento también algún político se dio cuenta de que era necesario actualizar nuestro Código Penal. Resulta que el año 2017, estimados participantes, se cambia nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal viene, solamente para recordar, de los años 70, cuando el general Banzer promulga una serie de códigos que llevan su nombre, los códigos Banzer. Dentro de ellos está nuestro Código Penal y nuestro procedimiento penal. A fines de los 90 se modifica el procedimiento penal porque cambiamos nuestra forma de desarrollar la investigación y el procedimiento mismo de la investigación, y se cambian algunos artículos del Código Penal. Pero el año 2017, fíjense, con esta ley 1005, que también les invito a buscar información en el Internet, se cambia todo nuestro Código Penal. Ese de 1990, de los fines de 90, modificado y que introduce nuestros artículos de delitos informáticos al Código Penal, se lo saca de circulación, se lo abroga completamente y entra en vigencia esta ley del sistema penal número 1005, el 17 de diciembre de 2017. Un nuevo Código Penal, al que le llaman ley del sistema penal, un nuevo Código Penal. Pero ¿saben qué? Aquí se introducen varios artículos que perjudicaban a diferentes sectores sociales. Perjudicaban a los médicos, es un análisis particular, perjudicaban a algunos sectores sociales inclusive. Sumado a esto viene el levantamiento a la subvención de los hidrocarburos. Esto fue antes de Navidad del 2017. Así que la gente salió a las calles. A partir de ese momento se elimina la subvención a los hidrocarburos, los precios se disparan completamente. Entonces la gente empieza a reaccionar y no pide solamente la eliminación de algunos artículos que les perjudicaban, sino pide la eliminación completa de esta ley. Así que se empieza a generar un caos en nuestro país y la presión social hace que esta ley que reemplazaba nuestro Código Penal sea abrogada. Y volvemos a nuestro Código Penal de fines de los 90. Pero es interesante la historia de esta ley del sistema penal. Ya teníamos la idea de reemplazar el Código Penal. Y por supuesto, esta intención de reemplazar el Código Penal venía con mejoras a nuestros delitos informáticos. Justamente se introducían mejoras a los delitos informáticos. Se hablaba de manipulación informática, de uso indebido de datos ajenos en medios informáticos. Fíjense, nuevas propuestas, nuevas tipificaciones. Se hablaba de acceso ilegítimo a sistemas, algo así como el hacking, el que se entra a una máquina sin estar autorizado, ya cometí este delito. El que ataque la integridad de los datos, el que ataque la integridad del sistema, ya era delito. Con agravantes, teníamos agravantes también. Entonces, fíjense, esta ley del sistema penal tenía algunas ideas para mejorar la tipificación de los delitos informáticos. Es más, me he tomado el tiempo de buscar la palabra informático en toda esa ley y nos encontramos
con muchos artículos que incluían la parte informática. Lo propio buscando la palabra digital. Muchos artículos incluían estos términos, lo que significaba que realmente le estábamos dando un toque de modernidad en el Código Penal en cuanto a la inclusión de la informática a los delitos informáticos y a todo el derecho penal en general. Pero como les digo, ha sido abrogada por esa presión social. Duró creo que 2 semanas. El 17 de diciembre se promulga y en enero del 2018 se abroga. Y nos quedamos con el Código Penal que ya lo teníamos desde finales de los 90, con esos 2 artículos relacionados a delitos informáticos, 363 bis y 363 ter, nada más. Pero no podemos escapar de la influencia de la tecnología. Decimos al principio que todas las áreas de nuestras actividades propias y las áreas del conocimiento están pues imbuidas por la informática. Todos utilizamos la informática en todo momento. Así que era necesario ligar también ese uso de la informática en el derecho. Y se promulga el año 2019 esta ley que tiene un nombre tan largo. Ley de abreviación, aunque la abreviación no viene al nombre, Ley de Abreviación Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Qué largo el nombre. Del 8 de mayo de 2019. Más conocida como Ley 1173. Más sencillo, ¿no? Esta ley es la número 1173. Esta ley sí introduce mejoras informáticas al ámbito de la administración del derecho penal, exclusivamente penal. Porque acá vemos nacer el sistema de justicia libre que tiene el Ministerio Público. Un sistema donde ya se puede realizar muchos actuados de manera digital. Se están digitalizando los expedientes, se hacen notificaciones electrónicas, se interactúa con un sistema que ahora le llama el Ministerio Público ecosistema, ¿no? Es muy interesante. Muchas mejoras en la administración de justicia, introduciendo la informática al derecho penal, vienen de esta ley 1173, pero exclusivamente en el ámbito penal. Y de la misma manera vamos a necesitar, pues, seguir relacionando esto del derecho, la informática forense, ahora en esta área. Esto es lo último que hemos tenido en cuanto a las mejoras. De introducir notificaciones electrónicas, el sistema justicia libre, la digitalización de la documentación, lo que nos lleva a mejorar el procedimiento penal y acercarnos a una justicia electrónica. Otras ramas del derecho ahora están intentando también seguir este camino. Ya se han propuesto cursos, talleres, seminarios sobre justicia electrónica en el ámbito civil, por ejemplo. Y de esa manera estamos viendo la evolución, la influencia de la informática en el derecho, a partir de esto. Con esto, estimados participantes, casi justo al límite de nuestro tiempo, hemos concluido el material para el día de hoy. Me gustaría poder ahora conversar, que tengamos un amplio debate para despejar cualquier tipo de observaciones o preguntas que ustedes puedan tener. Por favor, señor coordinador, si podríamos darles acceso a los micrófonos, a los participantes, para que podamos tener una charla, una conversación. Tenemos varias preguntas. Permítanme, estimados participantes, solicitar que nos habiliten los micrófonos.